Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día miércoles 15 de agosto de 2018. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos proveen los proverbios de Salomón. Estamos en la serie Enseñanzas breves para vivir por siempre, basadas en el capítulo 20 de Proverbios. Hoy nos corresponde Proverbios 29. He aquí un importantísimo proverbio. Se trata de una doctrina básica de la fe cristiana. Nos confronta con una realidad. Todos somos pecadores. Leamos el versículo, hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Versículo 9 dice así: ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Paráfrasis: nadie puede decir que está limpio de pecado y de culpa. Nadie puede por sí solo considerarse una persona digna de estar en la presencia del Señor. Reflexionemos ahora en las enseñanzas que nos propone este proverbio. La enseñanza de la sabia humildad le llamaremos. ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Es una pregunta retórica. La enseñanza de este proverbio es muy obvia, porque si respondemos a la pregunta surge la enseñanza. No hay ningún ser humano perfecto en este mundo. El único que ha vivido una vida sin pecado es el Señor Jesucristo. Así lo dice toda la Biblia. Por ejemplo, leamos Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que se trata de una pregunta retórica cuya respuesta es obvia. ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi pecado? Limpio estoy de mi pecado, y la respuesta es nadie. Todos hemos pecado, y eso es un mensaje muy claro en toda la Biblia. Romanos 3:23, por ejemplo, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, esta aseveración poética del proverbio incluye un desafío a ser limpio. En el Nuevo Testamento se nos aclara el cómo y el para qué de esta experiencia de ser limpio. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto está en Efesios 2, 5 al 10. Pero déjenme leerles también ahora 1 Corintios 6, 11. Y esto erais algunos. El contexto es una lista de pecados, una lista de cosas malas. Y Pablo dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Insisto, es 1 Corintios 6:11. Y también en Apocalipsis 7:14 dice: yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. ¿Cómo somos lavados? Si nos preguntamos eso, basados en estos textos, tendremos que responder: por gracia. No es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, es por gracia, y gracia significa gratis. Es porque Dios quiso hacerlo, no merecemos que lo haga, lo hizo aunque no lo merecemos, por gracia, por medio de la fe, es decir, al creer nosotros, no es por fe, la salvación y la limpieza de nuestra vida no es por fe, es por gracia. La fe es el medio a través del cual la gracia se hace efectiva en nosotros, porque Dios nos ofrece su gracia y la fe es como decirle sí. Así es que es por gracia, por medio de la fe, en el nombre del Señor Jesucristo, porque es por Él, es por lo que hizo por nosotros que podemos ser limpiados. El Espíritu Santo es el agente, así es que por gracia, por medio de la fe, en nombre del Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la persona de Dios que nos limpia, por la sangre de Cristo derramada, este es el cómo sucede el asunto. Él derramó su sangre para limpiar nuestro pecado, y déjeme decirle cómo funciona esto de que derramó su sangre. Porque a Él se le atribuyó nuestro pecado, y a nosotros se nos atribuyó su santidad y justicia. Digamos que en el tribunal de Dios, en el derecho penal divino, usted y yo estábamos condenados
porque hemos cometido pecado, pero Cristo vino y ocupó nuestro lugar y experimentó nuestra condenación, experimentó el castigo, experimentó el juicio de Dios sobre su vida, pero ese juicio de Dios sobre su vida debió haber caído sobre nosotros. Pero a Él le fue atribuido nuestra culpa y a nosotros nos fue atribuida su inocencia, su santidad, su justicia. Esto es cómo somos lavados. Ahora, ¿para qué somos limpiados? ¿Para qué somos lavados? Para vivir una vida diferente, para ser distintos. Dice, esto era, y dice Pablo, ya no. Para vivir una vida diferente, para un día estar en la presencia del Señor. Porque dice un salmo, ¿quién entrará en la presencia del Señor, el limpio de manos y puro de corazón? No hay ni uno así. Pero si Cristo limpia nuestras manos y limpia nuestro corazón, entonces sí hay aquellos que hemos experimentado su gracia por medio de la fe. Así que ¿para qué somos limpiados? Para vivir una vida diferente, para un día estar en la presencia de Dios, para cumplir con un propósito en la vida. Mientras estamos aquí cumplimos un propósito, mostrar al mundo entero lo que Dios puede hacer en nosotros y en ellos también, para que exaltemos la gracia de Dios. Y esto último es lo más importante, para que exaltemos la gracia de Dios. Déjeme decirlo así. La enseñanza principal de este proverbio tiene que ver con la gracia de Dios. Somos muy dados a creer que tenemos algún mérito. Cuando algo malo nos pasa, solemos cuestionar a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Como si fuéramos tan buenos que no merecemos que nos pase nada malo. Hasta nos atrevemos a decir, ¿por qué el vecino? ¿Por qué fulano de tal que es malo? ¿Por qué a él no le pasa algo? Y a mí, yo no robo, no he matado a nadie, no he robado ningún banco y nos la pasamos con nuestro yo-yo. Como que nos creemos con mérito alguno. Y cuando algo bueno nos sucede, entonces sí lo atribuimos a nuestra bondad, a nuestro esfuerzo, a nuestro mérito, a lo que hemos hecho nosotros. Qué absurdo es esto. Pero el proverbio nos pone en nuestro lugar, declarándonos incompetentes moralmente, sin mérito espiritual alguno, y con ello se exalta la gracia de Dios. Dice el proverbio, repitámoslo otra vez, dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Y recuerda, es una pregunta retórica, y esta pregunta retórica se responde, nadie puede decir que está limpio. Así es que reconocer quién somos, reconocer nuestra incompetencia moral, nuestro nulo mérito espiritual, al hacerlo así exaltamos la gracia de Dios. Hay un ejemplo muy claro de todo esto en la historia de Gedeón y los hebreos que combatieron contra los madianitas. Eran 32,000 soldados hebreos. Y el Señor dijo, les leo Jueces 7:2, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Oiga, espéreme tantito, ¿cómo que es mucho para que venzan a los madianitas? ¿Que no mientras más son, más posibilidades tienes de vencer? Pues sí, humanamente hablando, pero Dios dice, no sea que se alabe Israel diciendo, se alabe contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Así que Dios ordenó a Gedeón, contrario a una inteligente estrategia militar, el Señor le ordenó a Gedeón que diezmara el pueblo mediante varias estrategias. Primero dijo que se regresen todos que tienen miedo, se regresaron 22,000, quedaron 10,000. Después lo llevó a tomar agua y Dios les dijo, escoge a estos. Y de 32,000 finalmente quedaron 300 soldados. Esos fueron los que usó Dios para vencer a los madianitas. Y la frase, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado, se repite varias veces. La cosa es clara, Dios derrama su gracia en virtud de nuestra incompetencia y con ello muestra su soberanía, muestra su grandeza, su soberanía, su gracia, su misericordia. Es un grave error que nos exaltemos a nosotros diciendo que somos listos o buenos o valientes. Lo único que deberíamos hacer es reconocer nuestra pequeñez y la grandeza de Dios. Interpretar ese texto de la historia de Gedeón y el pueblo hebreo contra los madianitas, diciendo que esos que fueron a pelear, los 300, eran los más valientes, eran los más inteligentes, eran los más listos, sagaces o lo que sea, es contrario al sentido de la narración, porque en la narración dice insistentemente Dios, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo por mi mano he sido salvado. Y cuando un predicador, usted o yo, quien sea, exaltamos esos 300 soldados y decimos que eran muy valientes y que eran muy listos y muy sagaces, estamos en contra del pasaje. Porque estamos exaltando a Israel contra Dios, diciendo que tuvieron la victoria por su mano. Y no fue por su mano. Fue a pesar de su incompetencia y de su pequeñez que tuvieron una gran victoria. Y eso exalta la gracia, el poder y la soberanía de Dios, que es de lo que se trata. Así que reconocer nuestra limitación,
nuestra condición de impureza resulta en un acto de adoración a Dios y es el primer paso para que seamos limpios. Creernos limpios por nosotros mismos es condenarnos a permanecer en nuestra impiedad. El Señor dijo, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. Esto está en Marcos 2:17. Así que tengamos cuidado de no ser hallados como los fariseos, creyéndonos limpios y sanos. Practiquemos la sabia humildad y dejemos que Dios nos limpie para la vida eterna. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.